En aquella madrugada del 15 de abril de 1963, marcada por una fuerte lluvia, me encontraba finalizando la reparación de una colcha cuando fui sorprendida por 3 golpes firmes en la puerta. Tum, tum, tum. Eran fuertes, incisivos, de esos que no indican una visita común de un vecino en busca de un poco de azúcar. Un trueno resonó en el cielo en ese exacto instante, provocando un sobresalto que me hizo levantarme de la silla mecedora. Mi corazón se aceleró descontroladamente. ¿Quién será a esta hora de la noche?, me pregunté a mí misma. Me envolví en un chal de ganchillo, recorrí el corredor estrecho de mi casa y me dirigí a la puerta de madera. Espié a través de la cortina de chita que cubría la pequeña ventana, pero no divisé a nadie. Apenas la lluvia torrencial, formando charcos en mi patio de tierra batida. ¿Será que fue el viento?, pensé, pero la sensación era de que no. Al abrir la puerta cautelosamente, me topé con un bulto dejado en el quicio, una cobija azul, completamente empapada, que se movía como si estuviera viva, y de hecho lo estaba. Se trataba de un bebé, un niño recién nacido cuyo llanto era débil, casi imperceptible, tan pequeño e indefenso, con la piel aún enrojecida, característica de quien acababa de llegar al mundo. El cordón umbilical mal había cicatrizado, aún ostentando un curativo hospitalario. En sus pequeños brazos, una pulsera de identificación parcialmente rasgada. Conseguí descifrar apenas un fragmento: São Paulo, Terminal Tietê. El restante estaba borrado por la acción de la lluvia. Miré alrededor, intentando identificar quién había abandonado al niño allí, pero la calle de tierra permanecía desierta. Apenas el sonido de un motor de carro distanciándose a lo lejos alcanzó mis oídos. Inmediatamente traje al bebé para dentro de casa. Estaba helado, temblando de frío. «Ven acá, mi ángel, ven a calentarte», murmuré. Encendí el farol de queroseno, calenté agua en la estufa de leña y le di un baño tibio. Era tan delgado que sus costillas se destacaban. Preparé una mamila improvisada con leche tibia y azúcar, ingredientes que yo tenía en casa. Él mamó con avidez. Enseguida lo enrollé en una cobija limpia y lo acurruqué junto a mi pecho. ¿Quién habría abandonado a una criaturita de esas?, susurré mientras él se dormía. ¿Y por qué justamente en mi puerta en esta noche?, me cuestionaba, acostada en mi cama con el bebé anidado en mis brazos. Reflexioné sobre mi vida solitaria. Al final, hacía apenas 6 meses desde que mi C. Augusto había fallecido. ¿Cómo sería cuidar de un niño nuevamente después de tanto tiempo? Mis hijos ya eran adultos, residiendo lejos. La casa parecía demasiado grande para mí sola. En la mañana siguiente, cuando el sol invadió la ventana, pude observar al niño con más claridad. Él poseía una pequeña marca de nacimiento detrás de la oreja derecha, ojos oscuros y cabellos negros como el plumaje de un pájaro. Al tomar a aquel niño helado en mis brazos, yo no imaginaba que enfrentaría a personas poderosas de São Paulo. Fue en ese momento que mi vida tomó un rumbo inesperado. La vida que yo llevaba antes de la llegada de aquel bebé era tan simple. Despertaba con el canto del gallo, preparaba mi café colado en la tela y luego me sentaba frente a mi máquina Singer negra. Aquella máquina era mi fiel compañera, produciendo un ruido constante mientras yo cosía para afuera. Desde que me convertí en viuda de C, éramos apenas yo y ella en aquella casita de adobe con piso de tierra batida. En aquella mañana, después de encontrar al bebé, me sentí perdida. ¿Qué hacer? ¿A quién recurrir? El radio de pilas, sintonizado en una estación de forró de Gonzagão, tocaba suavemente mientras yo ponderaba, embalando al niño en mis brazos. «Piensa, Antonia, piensa», repetía para mí misma. El primer impulso fue procurar la delegación, pero antes decidí investigar un poco.
Con el bebé en brazos, seguí los rastros de neumático que la lluvia de la noche no había borrado completamente. Ellos conducían hasta el paradero de autobús en la carretera principal. Aproximadamente a 500 metros de mi hogar, me topé con un envase de leche descartado en el paradero de autobús. En el interior del envase había un papel arrugado que se reveló ser un comprobante de pago de peaje de la carretera BR-116, indicando una ruta de São Paulo hasta el estado de Bahía. Guardé el hallazgo como si fuera un tesoro valioso, pues representaba la primera indicación concreta. Antes incluso de las 9 de la mañana, Cefiña, la vecina más curiosa que yo tenía, surgió a mi puerta, cuestionando: «Antonia, ¿es verdad que un bebé fue dejado en su puerta?» Las personas no paran de comentar sobre eso. La noticia se esparcía rápidamente por la ciudad de Jequié. Expliqué lo poco que sabía y ella, en respuesta, hizo la señal de la cruz exclamando: «Válgame Nuestra Señora, eso debe ser obra de aquel enganchador que ha andado por aquí. Dicen que él ofrece dinero a mujeres embarazadas para entregar sus bebés a familias ricas de otras ciudades». Indagué sobre a cuál enganchador ella se refería, y ella respondió: «Aquel hombre bien vestido, que llegó hace algunos meses, conduce un carro de lujo, conversa con las jóvenes embarazadas que necesitan dinero y ofrece una buena cantidad. Según los rumores, el objetivo sería llevar a los recién nacidos para parejas adineradas de São Paulo que no pueden tener hijos». Sentí un escalofrío recorrer mi espina. El comprobante de peaje ahora hacía sentido. Pero ¿por qué razón dejaron al bebé justamente en mi puerta? ¿Habría sido un momento de vacilación de última hora o algo salió mal en el plan? El aroma de la tierra húmeda invadía el ambiente por la ventana, acompañado por la suave brisa matinal. La lámpara sobre la mesa aún contenía un poco de queroseno. El bebé dormía tranquilamente en una cuna improvisada que preparé con una caja de madera revestida de tejido suave. Decidí comparecer a la delegación en aquel mismo día. El delegado Josías era un amigo cercano de mi fallecido marido, y creí que él podría ofrecerme auxilio. Acomodé al bebé en un pequeño envoltorio, vestí mi mejor vestido de chita y seguí para la delegación. El edificio era modesto, compuesto por apenas 2 salas. En la pared, que presentaba señales de desgaste, estaban colgados un retrato del presidente y un crucifijo. El ventilador de techo giraba lentamente, esparciendo el calor en vez de proporcionar alivio. «Señor Josías, necesito de su ayuda. Dejaron a este bebé en mi puerta durante la noche», relaté. Él posee una pulserita de identificación de São Paulo y encontré este comprobante de peaje. El delegado ajustó su bigote canoso, analizó los objetos y me encaró con una expresión severa, diciendo: «Doña Antonia, la señora está queriendo involucrarse en un asunto peligroso. Eso involucra a personas importantes de São Paulo. No es algo para una señora viuda meterse». Argumenté que se trataba de un niño y que alguien debería estar a su procura. Él suspiró profundamente, se rascó la cabeza y habló en un tono más bajo. «Mire, voy a ser sincero, ese negocio de compra y venta de bebés realmente existe, pero nadie se atreve a investigar, pues hay personas poderosas involucradas, doctores, políticos, empresarios, personas que la señora ni conoce, pero que detentan más poder que nosotros». Permanecí inmóvil, sosteniendo al bebé que comenzaba a gimotear de hambre. «¿Y qué debo hacer con este niño, señor Josías?», pregunté. «Si la señora desea quedarse con él, puedo ayudarla a registrarlo como un recién nacido encontrado. Será como si la señora lo hubiera encontrado abandonado, lo que, en cierta medida, es la verdad. Pero si alguien aparece procurando por él no necesitó concluir la frase. Comprendí el riesgo que yo corría. Regresé para casa con el corazón afligido y una decisión firme. Iba a quedarme con aquel niño, costase lo que costase.
Si había personas influyentes interesadas en él, tendrían que enfrentarme primero. En el camino de vuelta, paré en el almacén del señor Tono y compré leche en polvo, algunos pañales de tela y un jabón de glicerina. Gasté casi todo el dinero que había guardado en la lata de galletas. ¿Para quién es toda esa compra, doña Antonia?, indagó señor Tono, curioso. Es para mi nieto que vino a visitarme, respondí, profiriendo una mentira, sintiendo un escalofrío gélido recorrió mi espina. Al día siguiente comparecí nuevamente a la estación policial y formalicé el papeleo referente a la custodia temporal. Escogí el nombre Pedro Luz para el muchacho, Pedro en reverencia a mi padre, y Luz por haber él aclarado mi existencia sombría y solitaria. Una nueva rutina se instauró, con mamilas improvisadas en recipientes de vidrio, los cuales eran hervidos diariamente en el tacho de cobre, y pañales de tejido que yo lavaba y estiraba bajo el sol fuerte del patio. Llegué a confeccionar un pañito para él, utilizando los pedazos coloridos de chita remanentes de mis trabajos manuales. Las madrugadas representaban el período más difícil. Cualquier ruido me despertaba sobresaltada. Adopté el hábito de reposar con la tijera de costura bajo la almohada, previniéndome contra posibles invasiones. En una de esas noches, observé un automóvil negro con placa de San Paulo, transitando lentamente frente a mi residencia, con los faros iluminando la fachada, como si estuviera a la procura de algo. El recelo se tornó una constante en mi vida, pero el afecto que sentía por Pedro era aún mayor. Cada sonrisa desdentada, cada descubrimiento, cada nueva palabra pronunciada, representaba una alegría que yo no experimentaba desde la infancia de mis propios hijos. Fue en ese periodo que constaté que mi existencia ya no era más centrada en mí, sino en él. El tiempo fue transcurriendo. Pedro crecía vigoroso y perspicaz, atrayendo miradas por donde pasaba. Era un niño encantador, con sus ojos vivaces y su manera gentil, a la cual yo me dedicaba a enseñar. Él ya se aproximaba a los 2 años de edad cuando un evento inesperado transformó todo nuevamente. Fue en ese momento que la historia se tornó aún más intrincada. Pedro estaba a punto de completar 2 años cuando decidí llevarlo a la festividad de San Juan, en el centro de Jequié. Vestí a mi pequeño con una indumentaria típica de cuadrilla, confeccionada por mí misma, incluyendo un sombrero de paja. Él estaba adorable. La plaza central estaba ricamente ornamentada con banderines coloridos, una fogata crepitante y barracas de comidas típicas. El aroma de maíz tierno y pamoña, mezclado con el humo de los fuegos de artificio, creaba aquel ambiente festivo característico de San Juan. Yo me sentía feliz al observar a Pedro corriendo detrás de globos y saboreando el pie de moleque con la alegría genuina de un niño. Fue entonces que noté la presencia de un hombre alto, vistiendo un saco gris impecable, una vestimenta incomún en aquel local, desentonando de la simplicidad de la fiesta. Él no desviaba la mirada de Pedro y, lo que era aún más perturbador, portaba una cámara fotográfica y estaba fotografiando a mi niño. Abracé a Pedro y me retiré discretamente, buscando refugio detrás de las barracas. Con el corazón acelerado, conseguí aproximarme sin ser notada. El hombre conversaba con otro individuo dentro de un carro de color oscuro. «Tengo casi certeza de que es él», dijo el hombre del saco. «Él posee la misma marca detrás de la oreja que la madre describió. El doctor Mendonza quedará aliviado. La hija de él está casi enloqueciendo a la procura de la encomienda extraviada de 1963. Pagaron una cantidad considerable en dólares y no recibieron la mercancía, y el intermediario desapareció con el dinero, pero obtuve informaciones de que él
Intentó entregar al bebé y algo dio errado. Lo abandonó en la casa de una vieja cualquiera y se esfumó. ¿Vieja cualquiera? Mi indignación alcanzó el ápice, pero permanecí en silencio, atenta a la conversación. Ahora tendremos que actuar con cautela. La hija del juez Mendoza está desesperada. La mujer no puede tener hijos, como usted sabe. El marido de ella, el doctor Ricardo, prometió a ese bebé como si fuera la última joya del mundo. ¿Cuánto la pareja de Moema está ofreciendo para rehaber al niño? Más de lo que ganamos en 5 años, mi amigo. Regresé para casa atónita. Doctor Mendoza, juez en Sao Paulo, su hija rica en Moema, imposibilitada de generar hijos. Por lo tanto, mi Pedro era una encomienda destinada a la élite. En aquella misma noche, acondicionamos nuestras pertenencias en un envoltorio improvisado. Las economías que yo poseía, algunas piezas de vestuario, el muñeco de peluche de Pedro. Dejé un mensaje para la vecina, solicitando que cuidase de las aves domésticas, y embarcamos en un colectivo antes del amanecer. Nos dirigimos para la residencia de mi hermana Dora, situada en un rincón a 50 kilómetros de Jequié, un local tan remoto que carecía de denominación. Dios mío, Antonia, ¿qué historia es esa?, indagó Dora al tomar conocimiento de los hechos. Es la más pura verdad, mi hermana. Individuos influyentes están en busca de mi muchacho. La habitación de tapia de mi hermana era modesta, pero acogedora. Estaba localizada en el interior de un bosque de bambúes, alejada de la vía principal. Allí permaneceríamos ocultos. Pedro quedó encantado. Disponíamos de espacio para correr, animales para interactuar y el riachuelo para refrescarnos. Yo auxiliaba a Dora en los cuidados con la huerta, mientras ella me amparaba con el niño. No obstante, yo tenía conciencia de que no podríamos mantenernos escondidos indefinidamente. Era imperativo solucionar esa cuestión de alguna forma. Fue en ese momento que Dora regresó de la feria con una información que me causó escalofríos. Antonia, hay personas preguntando por usted en Jequié, hombres en vehículos lujosos, alegando ser de la policía de Sao Paulo. La policía. ¿Sería posible que el tal juez Mendoza hubiese emitido una orden de prisión contra mí bajo la acusación de secuestro de un bebé? Yo, una señora humilde del interior, confrontada con un juez poderoso de la capital. ¿Qué chance yo tendría? Permanecí reclusa en el sitio por 2 semanas, aterrorizada a cada ruido incomún. Pedro percibía mi angustia y se tornaba más quieto, agarrado a mi falda. Cierto día, mientras preparaba angu en la estufa de leña, oí el sonido característico de un motor aproximándose. A través de la pequeña ventana divisé un jeep adentrando el patio. Mi corazón casi saltó para fuera del pecho. Dora, agarra a Pedro y corre al bambusal. Escóndelo y solo sal cuando te llame. Empuñé la escopeta antigua de mi difunto cuñado, sin siquiera estar segura de su funcionamiento, y permanecí inmóvil en la puerta, trémula, pero determinada. Si pretendían llevarse a mi hijo, tendrían que eliminarme primero. Del jeep emergió un hombre esbelto, portando una cámara en el cuello y un bloc de notas. No aparentaba ser policía ni guardaespaldas. Doña María Antonia Alves, soy Josué Ribeiro, reportero del periódico A Tarde de Salvador. ¿Podría conversar con la señora? No bajé la escopeta. ¿Conversar sobre qué? Sobre el niño que la señora encontró en su puerta hace 2 años. Estoy investigando una red de tráfico de bebés que transporta niños del Nordeste para parejas adineradas de Sao Paulo. La escopeta vaciló en mi mano. ¿Cómo lo sabía? El delegado Josías me relató su historia. Prosiguió. Y no es un caso aislado, hay por lo menos 7 ocurrencias semejantes en la región. Bebés que desaparecen de hospitales precarios y, posteriormente, reaparecen en mansiones paulistas. Arrié la arma, aunque aún desconfiada. ¿Y por qué el señor me está procurando? Porque la señora es la única que posee pruebas,
la pulsera del hospital, el comprobante de peaje y, principalmente, la señora aún está con el niño. Las demás fueron llevadas antes de que alguien pudiera intervenir. Llamé a Dora de vuelta, con Pedro agarrado a su falda. Al avistarme, el niño corrió para mis brazos. Lo abracé con fuerza, como si pudiera protegerlo del mundo entero. El reportero observó a Pedro con interés, pero sin malicia. Él es idéntico a la madre biológica, el mismo formato de rostro, la misma marca de nacimiento atrás de la oreja. ¿El señor conoce a la madre de él? Indagué, sintiendo un nudo en la garganta. Conocí. Era una joven de 17 años, embarazada y desesperada. La convencieron de entregar al bebé a cambio de dinero. Con todo, en el último instante, ella se arrepintió y ella escapó del hospital. Una semana después, su cuerpo fue encontrado sin vida en medio de un matorral. Su mano cubría la boca, en un gesto de puro terror. Qué destino trágico para aquella joven. Y mi Pedro, condenado a la orfandad antes mismo de tener la chance de explorar el mundo. ¿Quién estaría ahora empeñado en su búsqueda? Clarice, la hija del influyente juez Mendonça, y su marido, Ricardo Portela, un médico de renombre, confrontados con la imposibilidad de concebir hijos, habían desembolsado una cuantía considerable para concretar la adopción de un bebé. El problema es que, inmersos en la creencia de una adopción legítima, desconocían la tella sombría del tráfico. Y ahora, delante de la verdad revelada, el deseo de tener al niño permanece inabalable. Están empeñando todos los recursos disponibles para localizar al niño, a quien ya consideran como suyo. La simple mención de que pagaron por él hace mi sangre hervir nuevamente. Pedro no es una mercancía, sino mi hijo, fruto del corazón. Durante 2 años me dediqué a él como una verdadera madre. Mi voz vaciló, embargada por la emoción. ¿Cuál sería mi destino si me encontrasen? El reportero, con un suspiro, retiró un documento del bolsillo. La búsqueda ya está en andamento y, con el poder que detienen, sus chances en la justicia común serían mínimas. Fue en ese instante que las lágrimas irrumpieron, torrenciales e incontrolables. Pedro, ajeno a la situación, acarició mi rostro mojado con su pequeña mano. «No choles, maiña, no choles», él murmuró. En aquel momento, por primera vez, él me llamó de Maina. Allí mismo, delante del reportero y de mi hermana, tomé una decisión irrevocable. Mientras yo respirase, nadie osaría arrancar a Pedro de mis brazos. Fue en ese momento que concebimos un plan que transformaría el curso de todo. 2 meses se pasaron desde la visita del reportero Josué al sitio. Con su valiosa ayuda, retorné a Jequié en secreto, pero no para mi antigua residencia. Me refugié en el pequeño cómodo en los fondos de la iglesia, donde el padre Jerónimo gentilmente nos acogió, a mí y a Pedro, mientras la situación se desenrolaba. Dios no desampara a los justos, el padre afirmaba, infundiéndome coraje. Josué dio inicio a la publicación del reportaje, preservando nuestros nombres y focando en el esquema ilícito de compra de bebés que conectaba Bahía a Sao Paulo. La reacción fue inmediata e intensa, como perturbar un nido de avispas con una vara. La redacción fue inundada por telefonemas, revelando más madres denunciando historias chocantes vindo a la tona. En una tarde caliente de septiembre, Josué llegó a bordo de un carro diferente, de apariencia más lujosa. En su interior, una mujer elegante, con gafas oscuras y un lenzo adornando su cabeza, aguardaba. «Doña Antonia, esta es la doctora Luisa, abogada de derechos humanos, que vino directamente de Salvador para nos ofrecer asistencia», anunció Josué. La moza, removiendo las gafas, fitóme con una mirada repleta de gentileza. «La señora es una mujer de grande coraje, doña Antonia. Pocas personas osarían desafiar una familia tan poderosa como los Mendonça».
Ella explicó que la historia había ganado destaque en los periódicos de São Paulo, generando grande conmoción. El juez Mendonça, por su vez, demostraba furia, negando vehementemente todas las acusaciones. Su hija, Clarice, y el marido médico vinieron a público para declarar que desconocían cualquier actividad ilegal, alegando haber sido víctimas de engaño por parte del intermediario. El aspecto más delicado, doña Antonia, es que ellos realmente efectuaron el pago por Pedro, no a traficantes, pero a una agencia de adopción que se presentaba como legalizada. Ellos poseen documentos, recibos y están sufriendo profundamente con la situación. Esa revelación me atingió como un choque. Nunca había considerado la posibilidad de que las personas que deseaban comprar a mi Pedro también pudiesen estar sufriendo. Ellos son personas crueles, doctora. Aparentemente no. Se trata de una pareja que enfrenta la imposibilidad de tener hijos y que fue engañada por criminosos, de la misma forma que la madre biológica de Pedro fue ludibriada. No obstante, eso no les confiere el derecho de arrancar al niño de sus brazos, usted que lo crió con tanto amor a lo largo de esos años. Mientras conversábamos, Pedro se divertía en el suelo con los carriños de madera que el padre había confeccionado especialmente para él. Cantarolaba una melodía que yo acostumbraba a entoar para embalarlo al sueño. De tiempos en tiempos, sus ojos se encontraban con los míos, y él me presenteaba con una sonrisa, exhibiendo sus pequeños dientes, gotas perfectas de leche. ¿Y ahora qué haremos?, cuestioné, segurando firmemente el rosario en el bolsillo de mi vestido. Realizaremos un examen de DNA para confirmar si Pedro es de facto el bebé que ellos están buscando. Caso se confirme, tendremos que recurrir a la justicia. Pero, quédate tranquila, lucharé por la señora hasta el fin. En aquel mismo día, un médico, amigo de Josué, coletó una muestra de sangre de Pedro para la realización del examen. Mi garoto se comportó con bravura, siquiera verté una lágrima. 2 semanas después, la confirmación llegó. Pedro era, de facto, el hijo de la joven fallecida que había establecido un acuerdo con la agencia de adopción, el bebé que debería haber sido entregado a Clarice y Ricardo Portela, en São Paulo. Josué surgió en la iglesia con una noticia que me abaló profundamente. Doña Antonia, la pareja de São Paulo estaba camino de Jequié. Ellos desean conocer a Pedro y conversar con la señora. Llegarán mañana. Pasé la noche en claro, inmersa en oraciones. ¿Qué diría a esas personas abastadas que acreditaban poder adquirir una crianza? ¿Cómo se adquiere un vestido nuevo? ¿Cómo conseguiría encararlos sabiendo que almejaban llevarse a mi hijo? Al amanecer vestí a Pedro con la ropa más bonita que había costurado para él. Un conjunto azul adornado con una gola blanca, penteando sus cabellos negros con agua y una leve pitada de brillantina. Quería que percibiesen lo cuán bien yo cuidaba de él, a pesar de mi condición humilde. El encuentro ocurrió en la casa parroquial. En el instante en que el carro preto estacionó enfrente a la iglesia, mi corazón aceleró. Primeramente, desembarcó un hombre alto, portando gafas, con una apariencia erudita, seguido por una mujer elegante, con un penteado impecable y un vestido de alto costo. Ambos aparentaban nerviosismo. Padre Jerónimo hizo las debidas presentaciones. El doctor Ricardo apretó mi mano con respeto. Doña Clarice parecía incapaz de proferir una palabra. Apenas fitaba a Pedro con los ojos marejados. «¿Es él mismo?», ella murmuró, llevando la mano a la boca. Él posee la misma marca de nacimiento que observé en la fotografía de la madre biológica. Pedro se refugió atrás de mi saya, demostrando desconfianza. Ricardo se ajoelhó para quedar a su altura. «Hola, Pedro. Yo soy Ricardo. ¿Te gustan los carriños?». Él ofreció un carriño de brinquedo que había traído. Pedro, movido por la curiosidad infantil, acabó aceptando el presente, pero luego retornó para cerca de mí. «Maiña, mira el caliño».
Doña Clarís irrompeu en lágrimas al oír Pedro me llamar de Maíña. Era un choro genuino que despertó en mí un sentimiento de compasión. Doctor Ricardo la envolveu con el brazo, ofreciendo consolo. Doña Antonia, él dijo con la voz embargada, queremos expresar nuestra gratitud por haber salvado y cuidado tan bien del niño. Desconocíamos que él había sido obtenido de forma ilegal. Acreditábamos que la madre lo había entregado voluntariamente para adopción. ¿Y qué ustedes desean ahora?, pregunté directamente. Doña Clarís enjugó las lágrimas. Queremos conocerlo, hacer parte de su vida. Soñamos con ese hijo por tanto tiempo, pero percibemos lo cuánto la señora lo ama y cómo él la ama. La doctora Luisa, que estaba presente, explicó la situación legal. De acuerdo con la ley, Pedro debería retornar a sus padres adoptivos legales, una vez que la adopción había sido registrada, mismo siendo resultante de un crimen. No obstante, el juez podría considerar el vínculo afectivo ya establecido conmigo, su madre de criação. La decisión más probable sería una transición gradual, explicó la abogada. Pedro pasaría a convivir con los padres adoptivos gradualmente, manteniendo el contacto regular con doña Antonia. Mi mundo desmoronó. Transición. Aquello significaba que, en algún momento, mi niño partiría definitivamente para São Paulo, tan distante que tal vez yo nunca más lo viese. Debo haber empalidecido, pues padre Jerónimo se apresó en buscar 12 con azúcar. Al notar mi desaliento, Pedro interrumpió lo que estaba haciendo con el carrito y vino a abrazarme fuertemente. Maña, ¿estás lastimada? Fue en ese instante que algo que yo no esperaba sucedió. 25:31. Clarís se aproximó, agachándose hasta quedar cerca de nosotros. Antonia, no es nuestra intención causar cualquier sufrimiento. Percibimos el amor que existe entre ustedes. ¿Qué tal si intentamos un acuerdo? Podríamos ofrecerles la oportunidad de vivir en São Paulo, cerca de nosotros. Podemos dar el soporte necesario para que la señora se establezca por allá. Doctor Ricardo agregó. Ya adquirimos una residencia para la señora, localizada en las proximidades de la nuestra. 25:58. Pedro podría pasar algunos días de la semana con nosotros y otros con la señora. Sería como tener dos familias. Aquello era completamente diferente de lo que yo imaginaba. Me quedé sin saber qué decir. Ellos podrían simplemente entrar con una acción judicial contra mí, utilizando la influencia del juez Mendonça, subyugándome en la justicia, pero, en vez de eso, estaban ofreciendo una solución en la cual yo no perdería la convivencia con mi hijo. 26:22. ¿Por qué harían eso?, pregunté, aún con desconfianza. Clarís sostuvo mi mano arrugada entre las suyas, suaves y bien cuidadas, porque también amamos a Pedro, incluso sin conocerlo personalmente. Y el amor verdadero no causa destrucción, él edifica. No queremos que él sufra al perder a la madre que él conoce. En aquella noche, después de la partida de ellos, me quedé inmersa en pensamientos. 26:48. São Paulo era un local tan distinto, distante de todo lo que me era familiar. ¿Cómo sería mi vida por allá? ¿Cómo sería la experiencia de compartir mi Pedro con otra madre? Pasadas 2 semanas, concordamos en dar inicio a la transición. Pedro pasaría algunos días conociendo a Clarís y Ricardo en un hotel en Jequer. Ellos se mostraron pacientes, no ejercieron presión alguna, traían presentes, narraban historias y mostraban fotografías de la casa de ellos en São Paulo. 27:19. Pedro, listo como siempre, rápidamente creó un vínculo con el casal. Él adoraba cuando el doctor Ricardo lo erguía en el aire, simulando un avión. Se reía de las historias que Clarís contaba. Cierto día, sorprendí a Pedro preguntándole a ella, ¿puedo llamarte de mamá? Clarís me miró, como si pidiera permiso. Tragué los celos que sentí y balancé la cabeza en señal de aprobación. Pues sí, mi hijo. 27:45.
Fue en ese día que comencé a confeccionar una mochila azul para que Pedro pudiese guardar sus pertenencias durante las visitas entre las dos casas. Cosía lentamente, con puntos firmes, mientras lágrimas escurrían por el tejido. No eran apenas lágrimas de tristeza, sino también de alivio por saber que mi hijo sería amado por más personas. Todo parecía estar siguiendo un buen curso. 28-10, hasta que, en una noche, al retornar del cine, donde el doctor Ricardo nos había llevado, divisé un carro conocido estacionado próximo a la iglesia, el mismo vehículo de los hombres que habían fotografiado a Pedro en la fiesta de San Juan. Fue en ese momento que me di cuenta de que la historia aún no había terminado. El peligro continuaba por cerca, muy próximo. Aquel carro estacionado me dejó intrigada. 28:37. Compartí mi preocupación con Josué, que también quedó aprensivo. Voy a investigar esa situación más a fondo, Antonia. Hay algo de extraño en esa historia. En una cuarta-feira por la mañana, golpes fuertes resonaron en la puerta. Era Josué, con la frente brillando de sudor, sosteniendo una pasta volumosa bajo el brazo. Sus ojos transmitían una mezcla de triunfo y preocupación. 29:02. Descubrí todo, Antonia. Hice un cruce de todos los datos. Él esparció papeles sobre la mesa de la cocina mientras Pedro jugaba en el quintal ajeno a todo. El test de DNA no deja margen para dudas. Pedro es hijo biológico de un casal de São Paulo, Helena y Renato Nogueira. Ambos son médicos, actuando en el Hospital de las Clínicas. Helena es pediatra y Renato es cirujano cardíaco. 29:29. Sentí mi corazón contraerse. Entonces realmente existía una familia a la procura de él, y ellos habían vendido al niño. No, por el contrario, ellos también fueron víctimas. Josué me mostró reportajes antiguas de periódicos paulistas. En una de ellas era posible ver la foto de un casal llorando, abrazados. Eran jóvenes, bonitos. A pesar del dolor que sentían, sus semblantes mantenían trazos de delicadeza. 29:53. Helena y Renato ansiaron tener hijos por muchos años. Después de innúmeras tentativas infructíferas de fertilización in vitro, decidieron optar por la adopción. En 2019, una agencia de adopción situada en São Paulo los colocó en contacto con una gestante de Bahía que deseaba entregar el bebé para adopción. Acarrearon con todos los gastos médicos y de desplazamiento, todo dentro de la legalidad y con la debida documentación. 30:17. Helena llegó a viajar hasta Salvador para conocer a la futura madre. ¿Y lo que se sucedió? La gestante era real, con todo. También fue víctima de un golpe. Ella relató haber firmado documentos para la adopción legal, con todo. Los papeles fueron fraudulentamente alterados. En el momento del nacimiento del bebé, un intermediario, precisamente aquel Paulo Ribeiro que abandonó a Pedro a su puerta, desapareció con el niño. Él informó al casal que la madre había mudado de idea y comunicó a los médicos del hospital que llevaría al bebé a los padres adoptivos. 30:49. Mi Dios, qué situación caótica y terrible. En resumen, Pedro fue sustraído de ese casal. Indudablemente, ellos registraron un boletín de ocurrencia, contrataron detectives particulares, pero nunca lograron éxito en localizar al bebé, hasta que se depararon con mi reportaje sobre su caso en el periódico de la semana anterior. Las fechas coincidían, así como la descripción física. Entraron en contacto conmigo de inmediato. Quedé completamente atónita. 31:16. Durante 2 años, creí piamente que Pedro había sido abandonado, que nadie lo quería, y durante todo ese periodo había un casal en desespero a la procura de él. Ellos están en camino, doña Antonia. Llegarán hoy a la tarde. La noticia me atingió como un choque. Me levanté abruptamente de la silla, fijando la mirada en Pedro, que, concentrado, apilaba pequeñas piedras del lado de afuera. 31:39.
¿Irán a llevárselo así de manera tan repentina? No es una cuestión tan simple. Legalmente ellos detentan la filiación. Con todo, usted crió al niño durante 2 años. Él solo la reconoce como madre. ¿Maína? Corregí con los ojos mareados. Él me llama de Maína. Josué sostuvo mi mano arrugada entre las suyas, jóvenes y fuertes. Conversé con una abogada. 3204. La probabilidad mayor es que la justicia determine una transición gradual, visando el bienestar de Pedro. Aquel día se prolongó como una eternidad. Limpié la casa minuciosamente. Organicé el cuarto de Pedro, vestí mi mejor traje, peiné sus cabellos y le di un baño más temprano. Quería que aquel casal constatase que, a pesar de nuestra condición humilde, yo cuidaba del hijo de ellos con esmero. 32:28. ¿De ellos? La palabra resonó como una puñalada. Ellos llegaron puntualmente a las 16 horas. Reconocí el rostro de la mujer de la fotografía del periódico, pero, personalmente, ella aparentaba ser aún más joven. Debía tener por vuelta de 35 años. Sus cabellos castaños estaban presos en una cola de caballo y sus ojos denotaban el llanto continuo durante todo el viaje. 32:51. El marido, un hombre alto y de hombros largos, exhibía una expresión controlada, como alguien que se esfuerza para mantener la compostura mientras desmorona interiormente. Josué hizo las debidas presentaciones. Elena Nogueira apretó mi mano con firmeza y, enseguida, impulsivamente, me abrazó. Gracias, ella murmuró entre sollozos. Gracias por cuidar de nuestro hijo en los momentos en que no pudimos estar presentes. Yo no esperaba por esa reacción. 33:16. Anticipaba rabia, acusaciones, una postura de superioridad. No obstante, observé apenas gratitud en sus ojos. Pedro se refugió atrás de mis piernas, así que ellos adentraron la casa. Él siempre demostró timidez delante de extraños. ¿Es él mismo?, indagó Elena en un susurro, arrodillándose para quedar a la altura del niño. Observa los ojitos, Renato. Son exactamente como los tuyos. Y eran mismo. Nunca había percibido antes, pero el formato de los ojos de Pedro, su manera de fruncir las cejas cuando demostraba curiosidad, era increíblemente semejante a la del hombre parado en mi sala. 33:53. Hola, Pedro, dijo Elena con una voz suave. Yo soy Elena. Traje un presente para ti. Ella extendió un envoltorio envuelto en papel colorido. Pedro miró para mí, buscando permiso con la mirada. Asentí con la cabeza, luchando contra el nudo que se formaba en mi garganta. Era un oso de peluche castaño, adornado con una cinta azul alrededor del cuello. Reposaba a la vista. Nosotros lo compramos así, que tuvimos la confirmación de que usted sería adoptado por nosotros, Elena reveló. Guardamos él durante todo ese tiempo, en la expectativa de finalmente encontrarte. Pedro, a principio hesitante, agarró el oso. Luego, una sonrisa iluminó su rostro y él abrazó el juguete con cariño. Gracias, murmuró, casi inaudible. Enseguida, rápidamente se escondió atrás de mis piernas nuevamente. Maíña, ¿puedo presentar él para Totó? Totó era el perrito de tejido que yo misma había cosido para él, su primer juguete. Claro, mi amor, puede sí. En cuanto Pedro se dirigía al cuarto, nosotros 4 adultos permanecimos allí, inmersos en un silencio denso, cargado de emociones intensas. Doña Antonia, Renato comenzó, su voz manteniendo la firmeza de un médico, aunque un leve temblor la permease. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud. La señora salvó nuestro hijo en el momento en que él fue arrancado de nosotros. Yo no tenía idea. Comencé a justificarme, pero él erguió la mano interrumpiéndome. Nosotros sabemos de eso. Josué nos contó todo. La señora es tan víctima cuanto nosotros en esa historia terrible. Elena, con un pañuelo, delicadamente enjugó las lágrimas que escurrían por su rostro. Cuando asistimos al reportaje,
reconocimos él instantáneamente. La edad coincidía, así como el local. Procuramos por tanto tiempo, ya estábamos casi perdiendo la esperanza. ¿Ustedes residen en Sao Paulo mismo?, pregunté, pensando en la distancia que nos separaba, en el universo diferente donde Pedro pasaría a vivir. Sí, moramos en el barrio de Pineiros, Renato respondió. Tenemos una casa espaciosa, con un quintal grande y un perro. Siempre mantuvimos todo preparado, aguardando el momento en que reencontraríamos nuestro hijo. Las palabras de ellos resonaban con dolor, pero yo comprendía la situación. Del punto de vista biológico, él era hijo de ellos. Ellos habíanse preparado para recibirlo, nutriendo expectativas y sueños. Ellos sufrieron profundamente con el desaparecimiento, buscándolo incesantemente, sin nunca desistir. Pedro retornó corriendo, trayendo consigo tanto el nuevo oso cuanto el viejo Totó, y comenzó a simular un diálogo animado entre los dos juguetes. Elena lo observaba con una mirada fascinada, absorbiendo cada gesto, cada expresión, como si estuviese intentando grabar cada detalle en su memoria para siempre. Él parece tan feliz, ella comentó, con la voz embargada por la emoción. La señora hizo un trabajo maravilloso. Él es un buen niño. Ah, ¿él da trabajo? ¿Sí?, respondí con una sonrisa. La conversación prosiguió en ese tono, tensa, pero manteniendo la cordialidad, hasta que Josué tocó en el asunto inevitable. Precisamos discutir lo que acontecerá de aquí para frente. Renato agarró una pasta de la maleta que cargaba consigo. Trajimos todos los documentos relevantes, el registro de la tentativa de adopción, los comprobantes de pagos legales, el boletín de ocurrencia registrado cuando el bebé desapareció, el test de DNA que realizamos con el material que Josué nos envió. Además de eso, ya contratamos uno de los mejores escritorios de abogacía en Sao Paulo, Elena agregó, no apenas para resolver la situación legal de Pedro, sino también para procesar la cuadrilla responsable por esa atrocidad que nos afectó a todos. Josué, entonces, explicó que, de acuerdo con la legislación vigente, Pedro debería retornar a sus padres biológicos. No obstante, llevando en consideración el tiempo que él había vivido conmigo y el fuerte vínculo que habíamos desarrollado, lo más sensato sería promover una transición gradual. Los abogados sugieren que Pedro permanezca bajo los cuidados de doña Antonia por un período inicial, en cuanto ustedes se conocen mejor, estableciendo una relación. Visitas regulares, fines de semana juntos. Posteriormente, de forma gradativa, él pasaría más tiempo con ustedes en Sao Paulo. Sentí un apretón en el pecho, una angustia creciente. Incluso que la transición fuese planeada con cuidado, el día en que Pedro partiese definitivamente llegaría, y yo nunca más lo vería. Elena apretó mi mano con firmeza, transmitiendo confort. Jamás haríamos eso, doña Antonia. La señora hace parte de la vida de él ahora. Es esencial para él. Renato asintió en concordancia. En verdad, tenemos una propuesta para hacerle. ¿La señora aceptaría mudarse para Sao Paulo también? Podríamos ayudarla a encontrar una casa próxima a la nuestra. Así, Pedro no precisaría perder el contacto con la señora. Quedé completamente sin palabras, aturdida con la propuesta. ¿Mudarme para Sao Paulo? Yo, una humilde costurera del interior de Bahía. Sabemos que es mucha información para procesar de una vez, Elena dijo, demostrando comprensión. Pero Pedro claramente ama a la señora, y nosotros somos eternamente gratos por todo lo que hizo por él. En aquella noche, después de despedirse y retornar al hotel, ellos prometieron volver. En el día que se siguió, compartí la baranda con Josué. ¿Cuál su percepción sobre ellos?, indagué. Aparentan ser gente buena. Vea bien, doña Antonia. Ellos tendrían la opción de simplemente reivindicar a Pedro judicialmente, pero priorizan el bienestar de él, buscando la abordaje menos impactante.
Pedro ya reposaba, abrazado tanto al nuevo oso cuanto al viejo Totó. Es complicado, admití. Una parte de mí se alegra por él tener padres verdaderos, aptos a ofrecer todo que jamás conseguiría, pero otra parte defiña solo de imaginar perderlo. La señora no lo perderá, Josué aseguró. Será desafiador al inicio, pero encontrarán un punto de equilibrio. Durante los días subsiguientes, Elena y Renato comparecieron diariamente. Presenteaban Pedro con recuerdos ingenuos, evitando excesos. Dedicaban horas a jugar con él en el jardín, familiarizándose con sus preferencias y peculiaridades. Nunca intentaron forzar a Pedro a llamarlos de padre o madre, permitiendo que él se aproximase en su propio tiempo. Pedro, con su inocencia infantil, luego se encariñó a los nuevos amigos. Elena, por ser pediatra, demostraba un talento natural con niños. Renato, por su parte, era paciente, erigiendo castillos de arena en el patio y reparando el balancín dañado en el árbol de mango. Una semana después de su llegada, tuvo lugar la audiencia judicial. La doctora Luisa, mi abogada, se unió al equipo jurídico de los Nogueira. Juntos, presentaron un plan de transición que obtuvo la aprobación del juez. Pedro permanecería bajo mi cuidado por 2 meses más, con visitas diarias de los Nogueira. Posteriormente, pasaría a alternar semanas entre mi residencia y el hotel donde estaban hospedados. Enseguida, realizaríamos un viaje en conjunto a São Paulo para que Pedro conociera su futuro hogar. El cambio definitivo solo se concretaría cuando él estuviera totalmente adaptado, un proceso que podría llevar meses. Los Nogueira también se ofrecieron formalmente para auxiliar en mi mudanza a São Paulo, en caso de que fuera mi deseo. Expresaron el placer de tener 2 madres para Pedro. El aspecto más sorprendente surgió cuando los abogados revelaron que la banda de tráfico de bebés estaba bajo investigación de la Policía Federal y que todos nosotros necesitábamos protección. Estas personas representan un peligro, explicó el doctor Carlos, el abogado principal. Ya identificamos a 3 intermediarios, incluyendo a Paulo Ribeiro. Sin embargo, los líderes aún están sueltos. No recibirán bien la noticia de que una de sus operaciones fue descubierta. Así, además de abogados, gané también guardaespaldas. Un hombre discreto se mantenía siempre cerca, garantizando nuestra seguridad. A lo largo de las semanas siguientes, fui acostumbrándome a la idea. Pedro disfrutaría de una vida mejor, con oportunidades que yo jamás podría proporcionarle, y yo no lo perdería por completo. Los Nogueira hacían hincapié en incluirme en todos los planes futuros. Un mes después de su llegada, llegó el momento de la primera visita de Pedro a São Paulo. Él pasaría una semana allá, explorando la casa, el barrio y conociendo al perro de verdad que lo aguardaba. Y yo, por primera vez en 2 años, me quedaría sola. En la víspera del viaje, mientras Pedro ya dormía, me senté a la máquina de coser. Había adquirido una tela azul marino, resistente y elegante. Cosí durante toda la noche, con lágrimas silenciosas que humedecían el tejido. Por la mañana, cuando Elena vino a buscar a Pedro, le entregué la mochila azul que había confeccionado para las pertenencias de él, explicando: a él le gusta llevar sus juguetes favoritos a todos lados. Elena tomó la mochila, acarició el tejido bien cosido y observó las iniciales PN que yo había bordado. Pedro Nogueira. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es perfecta, doña Antonia. Muchas gracias. Pedro vistió la mochila nueva, radiante, colocando dentro a Totó, el nuevo oso y una pequeña foto mía que Elena había traído. Fue aconsejado que él la llevara consigo para atenuar la añoranza que sentiría de su madre. En el momento de la despedida lo abrazó con intensidad. Ya vuelvo, Maiña, prometo. Lo sé, mi amor. Él iría a conocer su nuevo hogar, el perrito. Sería divertido.
Mientras el automóvil se distanciaba, Pedro gesticulaba con la mano a través de la ventana trasera. Elena había propuesto que yo los acompañara, pero consideré más adecuado que él vivenciara ese primer contacto exclusivamente con ellos. Era necesario aprender a conceder espacio a sus padres biológicos, aunque eso causara dolor. Josué permaneció conmigo durante aquella semana. Él me traía información actualizada diariamente. Pedro había adorado al perro, un Golden Retriever llamado Max. Él había ganado un cuarto decorado con el tema de dinosaurios, su actual pasión. Elena telefoneaba todas las noches para que él pudiera desearme buenas noches por teléfono. Cuando la semana llegó al fin y ellos regresaron, Pedro corrió a mis brazos, repleto de historias para contar. Elena y Renato aparentaban estar diferentes, más tranquilos, más seguros. Él se adaptó muy bien, compartió Elena. Él preguntó por usted todos los días, claro, pero no lloró ni demostró ansiedad. Era un buen presagio, por más paradójico que eso sonara a mi corazón. En los meses que se siguieron, dimos continuidad al plan de transición. Pedro pasó a disfrutar de períodos cada vez mayores en la compañía de los Nogueira, primeramente en Jequié y posteriormente en viajes de corta duración para São Paulo. Yo comencé a prepararme para mi propia mudanza, vendiendo los pocos muebles que poseía y despidiéndome de las vecinas. Elena me auxilió en la búsqueda de un pequeño departamento a algunas cuadras de la residencia de ellos, en un barrio seguro y agradable. Renato insistió en costear el alquiler del primer año como forma de expresar su gratitud por todo. El día de la mudanza definitiva llegó más deprisa de lo que había previsto. Pedro, ahora con casi 3 años, comprendía que pasaría a residir en la nueva casa con Elena y Renato, pero que yo estaría siempre cerca. Él ya los llamaba por sus nombres, aunque aún no los tratara como papá y mamá. Todos nosotros sabíamos que eso acontecería con el tiempo. Embarqué en el avión con recelo, pero también con esperanza. La vida había tomado rumbos inexplicables. Pedro, que había llegado a mi puerta en una noche de tempestad, ahora me conducía para una nueva vida en São Paulo. La mochila azul que yo había cosido en medio de lágrimas estaba en sus espaldas, repleta de pequeños tesoros de su corta existencia, y dentro de ella, escondido en un bolsillo interno, coloqué un pedazo de encaje de mi cortina para que él siempre cargara consigo un poco de nuestra casita en Jequié, un poco de sus raíces, un poco de mí. El día de la mudanza para São Paulo fue marcado por una mezcla de miedo y esperanza. Yo nunca había viajado en avión antes. Pedro, sentado cerca de la ventana, vibraba con cada nube y montaña allá abajo. A mi lado, Elena sostenía mi mano en los momentos de turbulencia. ¿Va a salir todo bien, doña Antonia?, ella decía con su habitual calma de médica, acostumbrada a confortar personas asustadas. Fue extraño al inicio. La metrópoli me intimidó. Tanto barullo, tantas personas, tantos edificios altos que mal permitían que se viera el cielo. Mi pequeño departamento quedaba a 3 cuadras de la casa de los Nogueira, en un edificio modesto pero bien cuidado. Ellos habían amueblado todo antes de mi llegada, y hasta mismo una máquina de coser nueva me aguardaba en la sala. Para que usted continúe con su trabajo, explicó Renato. Ya conversé con algunas personas del hospital que demostraron interés en sus piezas. Los primeros meses fueron de adaptación. Pedro dormía 3 noches en la casa de los Nogueira y 2 en mi departamento. En las mañanas yo lo llevaba para la escuelita próxima a la residencia de ellos. En las tardes nos relevábamos para buscarlo. Cierto día, mientras esperaba en la puerta de la escuela, oí a una niña preguntarle a Pedro: ¿por qué tienes 2 mamás? Me quedé paralizada. ¿Cuál sería la respuesta de él? Él tenía apenas 3 años de edad y no comprendía toda la complejidad de aquella circunstancia. Pedro,
con la inocencia típica de un niño, simplemente se encogió de hombros. ¿Por qué soy afortunado?, indagó, sujetando mi mano. Lloré durante todo el trayecto de vuelta a casa. Con el pasar del tiempo, Pedro comenzó a referirse a Elena como mamá y a Renato como papá. Al principio, sentí una opresión en el pecho al oír eso, pero comprendía que era algo natural. Al final, ellos eran los padres de él. A mí, él continuó llamando de Mainga. Para él, era perfectamente normal tener una mamá, un papá y una Mainga. Los niños poseen esa increíble capacidad de aceptar el mundo de la forma como él se presenta. La vida fue siguiendo su curso. Aprendí a utilizar el metro, a hacer pedidos de comida por teléfono cuando el cansancio me impedía cocinar, a adaptarme a aquel universo tan diferente del mío. Hice amistad con doña Conceição, la portera del edificio, también nordestina, que me enseñó los secretos de aquella metrópoli. Mi trabajo con costura conquistó una clientela pequeña, pero fiel. Las colegas de Elena en el hospital adoraban mis piezas artesanales, que se diferenciaban de las ropas encontradas en los centros comerciales. Conseguí hasta algunos encargos para el bazar de Navidad de la iglesia local. Los fines de semana, Pedro venía a visitarme en casa. Preparábamos galletas de canela, asistíamos a dibujos animados. Él me contaba sobre la escuela, sobre el patio de la casa grande y sobre el perro Max, que dormía a los pies de su cama. Por veces, sentía un leve celo al percibir cuán bien él se había adaptado a su nueva vida, pero luego ese sentimiento desaparecía, sustituido por el orgullo de verlo crecer feliz. Elena y Renato siempre me incluían en los eventos importantes, como cumpleaños, Navidad y Día de las Madres. Éramos una familia incomún, pero que funcionaba. Cuando Pedro cumplió 4 años, la fiesta fue realizada en el patio de la casa de él. El tema escogido fue dinosaurios, con un pastel en formato de tiranosaurio y niños corriendo por todos los lados. Yo había confeccionado la fantasía de él, un pequeño estegosaurio verde con placas rojas en las espaldas. Fue en aquel día que me di cuenta de cuán singular era nuestra situación. Una de las madres de los niños invitados me preguntó, con la indiscreción característica de personas ricas, ¿y usted es la niñera? Antes de que yo pudiera responder, Elena surgió y afirmó con firmeza, Doña Antonia es la otra madre de Pedro. Nosotros dividimos la crianza de él. La mujer pareció avergonzada, pero luego se recompuso con una sonrisa forzada. ¡Qué moderno!, comentó alejándose enseguida. Elena apretó mi mano. No le haga caso a Margarete, ella aún vive en el siglo pasado. A pesar de eso, percibí que nuestra situación despertaba curiosidad y, por veces, hasta prejuicio. Para muchos en aquel barrio noble, yo era apenas la empleada nordestina que, por alguna razón desconocida, los patrones permitían que se acercara al hijo. En una tarde de viernes, casi un año después de nuestra mudanza, Josué telefoneó. Él ahora trabajaba en un gran periódico de Sao Paulo, gracias al reportaje sobre el caso de Pedro, que le rindió un premio de periodismo. Doña Antonia, su voz era seria. Necesito conversar con la señora y los Nogueira. Hay novedades sobre el proceso contra la banda. Nos reunimos todos en la casa de los Nogueira en aquella noche, después de que Pedro se durmiera. Josué trajo una carpeta repleta de documentos. Paulo Ribeiro, el hombre que entregó a Pedro a la señora, concordó en hacer delación premiada, explicó. Él reveló toda la estructura de la banda, incluyendo médicos, enfermeras y hasta mismo un juez que facilitaba las adopciones ilegales. ¿Y eso es bueno o malo para nosotros?, preguntó Renato preocupado. Bueno, porque finalmente esos criminales serán castigados. Malo, porque algunos aún están sueltos y saben que ustedes son testigos clave en el proceso. Elena se puso pálida. ¿Usted cree que...?
corremos algún riesgo. Como medida de seguridad, la Policía Federal intensificará su protección. Y sugirieron que tal vez lo mejor sea un breve alejamiento. ¿Cómo así?, pregunté. Alejarse de São Paulo por un periodo hasta la conclusión del juicio, tal vez por algunos meses. Un silencio denso flotó en el aire. Dejar São Paulo representaría interrumpir las vidas que habíamos construido con tanto esfuerzo. La escuela de Pedro, el trabajo de los Nogueira en el hospital, mis encargos de costura. ¿A dónde iríamos?, preguntó Elena, finalmente rompiendo el silencio. El programa de protección a testigos propone un lugar reservado en el interior de Minas Gerais. Permanecerían en una residencia aislada, bajo vigilancia constante, las 24 horas del día. Todos los gastos serían cubiertos por el Estado. ¿Todos nosotros?, quise saber Renato. Sí, todos ustedes, pues ahora son una familia, ¿no es así? La palabra familia reverberó en mi mente. A pesar de nuestras diferencias, nos habíamos convertido en eso. En la semana siguiente, partimos en una madrugada fría de junio. Una escolta de vehículos blindados nos condujo hasta una hacienda aislada, en las cercanías de San Juan del Rey. Pedro, aún medio dormido, creía que estábamos embarcando en una gran aventura de vacaciones. La casa en la hacienda era amplia y antigua, con paredes gruesas de barro y una estufa de leña en la cocina. En el fondo había un huerto y una pequeña capilla a pocos metros de distancia. El poblado más cercano quedaba a 8 kilómetros, donde un agente disfrazado de comerciante local sería nuestro punto de contacto. Por cuestiones de seguridad nuestros nombres fueron alterados. Pedro pasó a llamarse Gabriel. Yo me convertí en Teresa. Elena y Renato se transformaron en Claudia y Roberto. Siempre que dejáramos la propiedad, estaríamos obligados a usar esos nombres. Los días en la hacienda transcurrían a un ritmo diferente, sin la agitación de la gran ciudad, sin el ruido constante, sin compromisos urgentes. Elena, que antes vivía corriendo de un turno a otro, ahora dedicaba horas enseñando a Pedro a plantar semillas en la huerta. Renato, siempre ocupado con cirugías, descubrió el placer de pescar en el riachuelo que atravesaba la propiedad. Para mí, era casi como retornar a mis orígenes en el interior. Hice amistad con doña Inés, una señora del poblado que conocía todos los secretos de las hierbas medicinales de la región. Con ella, aprendí a preparar pomadas y tés que siquiera imaginaba que existían. Pedro, o Gabriel, como estábamos obligados a llamarlo en público, prosperó en aquel ambiente. Sus mejillas ganaron color, él aprendió a montar en un caballito dócil e hizo amistad con las gallinas del gallinero. Por la noche nos reuníamos en el balcón para contemplar las estrellas. Sin la contaminación lumínica de la ciudad, el cielo se revelaba en toda su belleza. Renato compró un pequeño telescopio y enseñó a Pedro a identificar las constelaciones. Aquella de allí es Orión, el cazador, explicaba apuntando, y aquella es la Osa Mayor. Pedro absorbía todo con la sed de conocimiento típica de la infancia. Durante el día, Elena ministraba clases para él, siguiendo un programa escolar que había traído de São Paulo. Yo le enseñaba trabajos manuales, a coser pequeños retazos, a hacer cestos de paja, como aprendí con mi abuela. 3 meses transcurrieron de esa forma, en una rutina tranquila que parecía distante de los peligros que nos habían llevado hasta allí. Ocasionalmente, el agente del poblado traía noticias sobre el avance del proceso. La pandilla estaba siendo desmantelada, se estaban efectuando arrestos, pero los líderes aún estaban prófugos. En una noche de septiembre, mientras celebrábamos el cumpleaños de Renato con un pastel de chocolate que Pedro había ayudado a preparar, oímos el ruido de un motor aproximándose. No estábamos esperando visitas. El agente que nos protegía, un hombre de pocas palabras llamado Marcos, inmediatamente nos mandó entrar.
mientras iba a verificar quién estaba llegando. Era Josué. Él llegó con... Noticias de última hora surgieron, comunicando que el juicio había sido agendado para la semana siguiente, lo que fue transmitido con una preocupación evidente. ¿Será que todos nosotros tendremos que prestar declaración?, indagó Elena, dirigiendo la mirada hacia Pedro, que se distraía en la sala adyacente. No, Pedro, tú no, pero ustedes tres, sí. El testimonio ocurrirá en sesión cerrada, sin la presencia de la prensa, garantizando total protección, fue aclarado. Renato demostró agitación. ¿Es seguro que retornemos a São Paulo en este momento? La Policía Federal asegura que sí. Los principales miembros de la organización criminal fueron detenidos ayer durante una operación en Goiás cuando intentaban escapar para Paraguay. Una parcela de mis sentimientos experimentó alivio. Aquel tormento estaba finalmente llegando al fin. Otra parte, no obstante, sintió una punzada de melancolía. Los meses transcurridos en la hacienda, a pesar de la razón que nos condujo hasta allá, fueron singulares. Allá éramos únicamente una familia, exentos de miradas curiosas y explicaciones repetitivas sobre la situación que compartíamos. En el día subsiguiente, dimos inicio al proceso de organización de las maletas. Pedro manifestó confusión. ¿Por qué necesitamos partir? Me gusta aquí. Elena se agachó para quedar a su altura. ¿Recuerdas que comentamos que era como si fueran vacaciones? Ahora, necesitamos retornar para nuestra casa, para tu escuela, para tus amigos. Pero hice amigos aquí. Totó, la gallina pintadita. Tal vez podamos volver para visitar, Renato sugirió, en las próximas vacaciones de verdad. El viaje de vuelta para São Paulo fue marcado por tensión. 2 patrullas de la Policía Federal nos acompañaron durante todo el trayecto. Pedro permaneció adormecido durante la mayor parte del recorrido, con la cabeza reposada en mi regazo y su inseparable mochila azul, ya un poco descolorida, sirviendo como almohada. Llegamos a la ciudad en una mañana de domingo. Las calles se presentaban sorprendentemente desiertas. Primeramente, Elena, Renato y Pedro fueron dejados en su residencia. Enseguida, fui llevada a mi apartamento, que me pareció menor y más sofocado de lo que recordaba. En el día de la audiencia judicial, Pedro fue dejado bajo los cuidados de doña Conceição, la portera en quien depositábamos nuestra confianza. Él no necesitaba vivenciar aquello. El foro estaba repleto de policías. En la sala reservada donde la audiencia sería realizada, visualicé por primera vez las caras de los individuos que habían practicado el tráfico de Pedro y decenas de otros niños. Eran personas comunes, que podrían ser médicos, abogados, comerciantes, con quienes nos cruzamos diariamente en las calles. Nada en sus apariencias externas revelaba la monstruosidad de sus delitos. Cuando llegó mi turno de prestar declaración, relaté todo desde el principio. Los golpes en la puerta en una noche de tempestad, el bebé acomodado en una cesta de mimbre, el billete, los años de cuidado, la llegada de los Nogueira, el descubrimiento de la verdad. Mi voz vacilaba en algunos momentos, pero me mantuve firme. El juez, un señor de cabellos grises y semblante severo, formuló algunas cuestiones. Demostró interés en detalles sobre Paulo Ribeiro, sobre la forma como él me había confiado Pedro. ¿La señora tenía conocimiento de que estaba recibiendo a un niño víctima de tráfico?, indagó el promotor. Jamás, respondí indignada. Creí que se trataba de un bebé abandonado. Mi única preocupación era velar por él. Elena y Renato también prestaron sus declaraciones, narrando cómo fueron engañados, cómo efectuaron pagos por un proceso que creían ser legítimo, cómo sufrieron con la desaparición del hijo. Al término del largo día, el juez comunicó que la sentencia sería proferida en la semana siguiente. Salimos exhaustos, pero con la sensación del deber cumplido.
En el interior del coche, camino a casa, Elena apretó mi mano. Acabó, doña Antonia. Ahora podemos proseguir con nuestras vidas. Al llegar, Pedro vino corriendo a nuestro encuentro. Estaba radiante, pues había aprendido a escribir su nombre completo: Pedro Nogueira Silva. Elena y Renato habían oficialmente adicionado mi apellido al suyo algunos meses antes. Mira, Maña, él exhibió en una hoja garabateada. Tomé el papel, trazando con el dedo las letras irregulares escritas con lápiz de color. Está lindo, mi amor, lindo de más. Al día siguiente retomamos todas nuestras actividades cotidianas. Después de un periodo prolongado de inseguridades, la vida parecía, en fin, retomar su curso habitual. Elena y Renato en el hospital, Pedro en la escuela y yo, dedicándome a la costura. Transcurrida una semana, el teléfono sonó luego por la mañana. Era el abogado comunicando que la decisión judicial había sido emitida. Todos los acusados fueron considerados culpables y recibieron puniciones rigurosas. Paulo Ribeiro, en virtud de su colaboración con la justicia, tuvo su pena atenuada. ¿Y ahora?, indagué al abogado. ¿Podemos respirar aliviados? Sí, doña Antonia. La justicia fue hecha. Ustedes están en seguridad ahora. En aquella noche, los Nogueira organizaron una cena de celebración. Estaban presentes doña Conceição, Josué y su novia, además de mí. Un encuentro sencillo para marcar el encerramiento de aquel capítulo tormentoso. Después de la partida de todos, y con Pedro ya adormecido, nosotros tres permanecimos en el balcón. El cielo paulistano, mismo con pocas estrellas visibles, parecía particularmente bello en aquella noche. ¿Sabes?, Elena comenzó. Estuve pensando, la hacienda en Minas está a la venta. ¿El propietario realmente pretende mudarse para Portugal?, Renato preguntó, demostrando interés. Sería un excelente local para los fines de semana, para las vacaciones, para Pedro. Me encantaba aquel lugar, comenté. Él mencionó eso ayer mismo. Elena respondió. Elena abrió una sonrisa radiante, aquella que irradiaba todo a su alrededor. Entonces está decidido, vamos a comprarla. Será nuestro refugio para todos nosotros. ¿Todos?, pregunté buscando confirmación. Absolutamente, doña Antonia. Somos una familia, aunque una familia atípica, unida por el destino de maneras inesperadas, pero innegablemente una familia. Al observar a aquellos dos jóvenes médicos que entraron en mi vida de forma tan conturbada, sentí una gratitud profunda. Ellos podrían simplemente haber llevado a Pedro consigo, podrían haberme excluido completamente, podrían haber utilizado su poder adquisitivo e influencia para mantenerme distante, pero optaron por el camino más difícil, el de compartir, el de incluir, el de expandir el círculo de afecto alrededor de Pedro. Mientras caminaba de vuelta para mi apartamento en aquella noche, reflexioné sobre la jornada extraordinaria que mi vida había trazado en los últimos años, de costurera solitaria en Jequié a integrante de una familia en Sao Paulo, de mujer sin hijos a Maina, de un niño increíble, compartido con dos padres amorosos. Y me recordé de los golpes en la puerta en aquella noche tempestuosa. 3 golpes que transformaron todo, que trajeron dolor, sí, pero también una alegría inmensa, que me hicieron comprender que familia no se resume a lazos sanguíneos o a documentos. Es, por encima de todo, una cuestión de amor. Pedro, durmiendo serenamente en su cuarto decorado con dinosaurios, poseía ahora no apenas una familia, sino también una historia para contar. Una historia de pérdidas y reencuentros, de maldad y bondad, de desafíos y superaciones. Una historia que, un día, él comprendería en su totalidad. Y si, algún día, él me preguntase por qué las cosas acontecieron de esa manera, por qué el destino tejió tantas revueltas, yo repetiría lo que su pequeño corazón de 3 años ya sabía instintivamente
cuando respondió a la amiguita de la escuela: ¿por qué tengo suerte? Tengo más gente para amarme. 5 años han pasado desde el juicio. Pedro acaba de completar 9 años. Es un niño inteligente, con cabellos castaños invariablemente desalineados y una sonrisa que ilumina cualquier ambiente. En la escuela se destaca en ciencias exactamente como el padre, Elena dice con orgullo. Pero heredó mi forma calmada de observar el mundo, mi paciencia para trabajos manuales. Nuestra rutina encontró un punto de equilibrio. Continuo residiendo en el mismo apartamento a 3 cuadras de la casa de los Nogueira. Pedro pasa mitad de la semana conmigo y la otra mitad con Elena y Renato. Durante las vacaciones, viajamos todos juntos para la hacienda en Minas, que se tornó nuestro refugio predilecto. Mi trabajo con costura prosperó más allá de lo que yo podría imaginar. Con el apoyo de Elena, inauguré un pequeño taller donde enseño técnicas de bordado nordestino para mujeres de la periferia de Sao Paulo. Damos el nombre de Bordados de la Maína a nuestro proyecto. Ya recibimos pedidos de diversas tiendas sofisticadas de la ciudad. Renato ascendió al cargo de jefe del sector de cirugía cardíaca en el hospital. Elena permanece en la pediatría, pero ahora también coordina un programa de atención médica volcado para niños en situación de vulnerabilidad. Ellos son admirados no solamente como profesionales de la medicina, sino también como individuos que lidiaron con una situación inusual con honra y empatía. Josué oficializó su unión con Mariana, una fotógrafa que conoció durante la cobertura del juicio. Ellos tienen una hija pequeña llamada Luía, a cual Pedro considera como su prima. Actualmente, Josué es editor en un gran periódico y continúa a exponer injusticias por todo el país. La historia del tráfico de bebés se transformó en un documental aclamado por la crítica. Nuestra participación se restringió a declaraciones en audio, visando preservar la identidad de Pedro. El filme contribuyó para revelar esquemas semejantes y para fortalecer las leyes de adopción en Brasil. Paulo Ribeiro cumplió su pena reducida y, de manera sorprendente, procuró a Elena en el año pasado. Él deseaba pedir perdón personalmente. Fue un encuentro delicado, repleto de emociones ambiguas. Al final, no fuesen sus acciones, aunque equivocadas, nuestros caminos jamás se habrían cruzado. Elena, con su generosidad peculiar, aceptó las disculpas. Yo aún me estoy esforzando para eso. Pedro está consciente de toda la historia ahora. Explicamos gradualmente, a la medida que él crecía y demostraba capacidad de comprensión. Nunca omitimos nada, ni los momentos dolorosos, ni los momentos agradables. Él tiene cuestionamientos, naturalmente, y siempre respondemos con sinceridad. ¿Por qué alguien vendería a un bebé?, preguntó una vez a los 7 años, después de que le contáramos sobre el tráfico. Por dinero, respondió Renato, siempre directo al grano. ¿Y por qué algunas personas no reconocen el valor de la vida? Es como tratar a las personas como si fueran objetos, completé. Está muy mal. Pedro reflexionó por un instante, con esa seriedad que a veces me asusta en un niño tan joven. Pero, si eso no hubiera pasado, no te tendría como Maña, concluyó, abrazándome. Él posee esa habilidad de encontrar luz incluso en las narrativas más sombrías. La noche anterior, mientras preparábamos juntos un pastel de maíz, mi especialidad que tanto aprecia, Pedro hizo una pregunta que guardaba desde hacía algún tiempo. Maína, ¿nunca deseaste tener otros hijos? ¿Hijos tuyos de verdad? Dejé de mezclar la masa y lo observé con sorpresa. Tú eres mi hijo de verdad, Pedro. ¿Sabes lo que quiero decir? Hijos que nacieron de mí. Me sequé las manos en el delantal y me senté. Pedro ya estaba lo suficientemente maduro para conversaciones más profundas. Cuando era más joven, sí, soñaba con eso. Pero Dios tenía otros planes,
Y mira el regalo que él me envió en una noche lluviosa. Pedro sonrió, pero aún había una sombra en sus ojos. A veces pienso si no habría sido más feliz con un hijo que fuera solo tuyo, que no necesitara dividir con nadie. Tomé sus manos entre las mías. Estaban creciendo rápidamente. Ya no eran esas manitas gorditas de bebé. Pedro, presta mucha atención a lo que voy a decirte. En la vida no siempre podemos elegir los acontecimientos, pero podemos elegir cómo reaccionar a ellos. Cuando llegaste, yo podría haberte dejado en un orfanato. Los Nogueira, al descubrir la verdad, podrían haber recurrido a la justicia y alejarte de mí. Todos nosotros tuvimos elecciones difíciles y elegimos el amor. Sobre todo, sus ojos estaban fijos en mí, absorbiendo cada palabra. Dividirte no disminuye mi amor, significa solo que recibes más amor que la mayoría de los niños. Tienes una maíña, una mamá y un papá que harían cualquier cosa por ti. Él asintió, procesando todo lo que yo decía. Y, ¿sabes una cosa? Yo aprendí contigo que familia es mucho más que lazos sanguíneos. La familia se define por aquellos que permanecen a nuestro lado durante los momentos más desafiantes. Son los que nos educan, nos amparan y nos aman incondicionalmente, a pesar de todas nuestras fallas. Así como nosotros hacemos por ti, expresó con una sonrisa maliciosa. Así como ustedes hacen por mí, concordé, riendo. Fui enseñada a usar el transporte público, a operar un smartphone y a apreciar sushi. ¿Qué odiaste? Preguntó. ¿Qué odié? Confirmé. Es verdad. Compartimos risas mientras retomábamos la preparación de la masa del pastel. No obstante, la atmósfera había cambiado sutilmente, impregnada por una comprensión más profunda, de aquellas que florecen solo en raros momentos de genuina conexión. Este domingo, estamos reunidos para un almuerzo en la residencia de los Nogueira. Esta es una tradición que seguimos con devoción. Elena está en la cocina, preparando la lasaña inigualable que solo ella domina. Renato está en el jardín, cuidando del asado. Pedro y Max, el Golden Retriever, ahora con edad avanzada, juegan por el césped. Observo la escena desde la puerta de la cocina. Mientras finalizo el postre, un pastel de rollo, receta de mi abuela. Elena se acerca y me abraza por los hombros, preguntando: ¿En qué estás pensando, Antonia? Pareces distante, absorta en las revueltas de la vida. Respondo: ¿quién diría, allá en Jequié, que yo estaría aquí hoy? Ella sonríe con esa sonrisa sincera que aprendí a valorar. ¿Sabes lo que Pedro dijo el otro día en el consultorio? Una madre, confusa con la configuración de nuestra familia, preguntó sobre ella y él respondió: es simple. Tengo una familia con 3 adultos que me aman, en vez de solo 2. ¿Cuál es el problema? Reímos juntas. La sabiduría infantil a veces nos deja sin palabras. Allá afuera, Pedro llama: Maiña, mamá, vengan a ver lo que yo y papá descubrimos. Salimos al patio y encontramos a Pedro y Renato arrodillados cerca de un cantero, examinando algo con una lupa. Es una colonia de hormigas, explica Pedro entusiasmado. Ellas construyeron un túnel que pasa debajo del muro y llega hasta el jardín de la vecina. Impresionante, comenta Elena, agachándose para observar mejor. Ellas trabajan juntas, explica Renato en su tono de profesor, cada una con su función específica, pero todas con el mismo objetivo, así como nuestra familia. Pedro concluye sin desviar la mirada de las hormigas. Elena y Renato me miran, y sé que compartimos el mismo pensamiento. Este niño, que llegó hasta nosotros por caminos tortuosos, comprende más sobre lo que realmente importa, de lo que muchos adultos jamás comprenderán. Más tarde, cuando el sol comienza a ponerse, nos reunimos en la terraza. Pedro está inmerso en un libro nuevo, absorto en mundos imaginarios. Elena y Renato conversan en voz baja sobre los planes para las próximas vacaciones. Contemplo mi familia atípica y siento una plenitud que nunca imaginé ser posible a mis 60 y tantos años.
La vida no siguió el guión que yo había planeado. Fue mucho mejor. Aquellos toques en la puerta en una noche tempestuosa en Jequié no representaron el fin de nada, sino el inicio, el comienzo de una historia de amor que trasciende lazos de sangre, clase social y fronteras geográficas. Una historia que continúa siendo escrita diariamente, con sus alegrías y desafíos. Una historia imperfecta, como todas las historias reales. Y entonces, cuando la primera estrella surge en el cielo, Pedro cierra el libro y se sienta a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro, como hacía cuando era niño. Permanecemos en silencio por un tiempo, solo sintiendo la presencia uno del otro. Maína, él susurra finalmente. ¿Crees en el destino? Reflexiona un poco antes de responder. Creo que la vida nos presenta caminos y que nuestras elecciones, junto con las elecciones de los otros, van construyendo un diseño como los bordados que... Y entonces, ¿aprecias la creación que yo construí? Mi mirada se dirige a Elena y Renato, que ahora nos contemplan con sonrisas serenas. Observo a Max, adormecido a los pies de Pedro, y el cielo de Sao Paulo, tan distinto del cielo de Jequié, pero igualmente adornado de estrellas en esta noche límpida. Esta es la más bella tapicería que ya produje, mi querido hijo, la más espléndida de todas. Pedro, contento con mi declaración, reposa nuevamente la cabeza en mi hombro, y permanecemos así. Una familia unida al término de un domingo ordinario, que para nosotros, después de todas las probaciones que enfrentamos, posee un gusto de prodigio. 3 toques en la puerta, un recién nacido en una cesta, un billete amarillento y todas las decisiones subsecuentes. La vida está repleta de esos enigmas. Jamás prevemos de dónde surgirá el afecto que revolucionará todo. Por veces, él surge en noches tempestuosas, cuando estamos menos preparados. Y si tuviéramos la osadía de abrir la puerta, de extender las manos, de abrir el corazón, ¡oh!, las maravillas que pueden concretarse. Y tú, ¿ya acogiste un amor que surgió cuando menos imaginabas? Comparte tu historia en los comentarios.